Hola, somos Ariel y Meli, miembros de la iglesia Aitén Villalonga. Nuestros pastores Rigoberto y Elizabeth Bogado. Hoy vamos a hablar de ciudadanía responsable y como subtema la pregunta: ¿un cristiano puede tener una carrera? O pudiésemos decir, ¿puede tener una profesión? Bien, qué bueno. Me encanta hablar de profesiones porque si nosotros nos ponemos a pensar qué importante son las profesiones. Qué importante es tener un estudio, tener un conocimiento, tener una sabiduría. Si bien siempre decimos la sabiduría, el conocimiento y todo lo que puedas hacer en este mundo no te van a salvar, no te van a dar la vida eterna y es más, no te van a dar la felicidad, es importante tenerla, saberla. ¿Por qué? Porque a veces no es necesario tener que trabajar al rayo del sol, tener que hacer un montón de cosas para teniendo la posibilidad, siempre haciendo la aclaración, obviamente, ¿no? Teniendo la posibilidad de que, bueno, tus papás, tus tíos, tus abuelos, quien sea, puedan mandarte a una institución de estudios o demás. Con esto queremos dejar para que no se entienda mal, muy bien en claro, que no es mejor persona un abogado que alguien que trabaja en el campo. Todos como ante los tampoco ojos un de taxista Dios, es mejor que una persona correcto, que cocina en la calle, por ejemplo. Se necesitan, porque hoy está muy de moda decir, bueno, se necesita de todos y de todo. Cada uno nació para un determinado oficio. De hecho, nos vamos a meter en los oficios de la Biblia. Mencionemos primeramente que Lucas, para aquellos que por ahí no lo sabían, el que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, era médico. La Biblia nos habla de parteras, por ejemplo. Eso lo encontramos en Éxodo. Dice que había parteras en el pueblo de Israel que daban a luz. Y menciona que, como eran hebreas, cuando Faraón mandó a matar a los pequeños, las parteras temieron a Dios y bueno, excusaron ante Faraón diciendo que eran como muy rápidas en los partos, y entonces como que no se podía, eran mujeres muy fuertes y no se podía matarlos ni nada. Obviamente, así como hay parteras, hay perfumistas, así también hay un montón. Vamos a nombrar algunas, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 2, y dice: y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Acá tenemos no solo entonces construcciones y demás, sino que específicamente lo llama albañiles y canteros. Muchas de las profesiones de las que vamos a estar nombrando, ustedes podrán decir con toda razón, bueno, a ver, no son profesiones, por ejemplo, el copero, no son cosas que hoy en día, pero en su tiempo eran muy importantes. Eran súper importantes y además eran gente que estaba años siendo preparada para poder decir, este es perfumista, años. En el video anterior nombrábamos al copero. Hoy un copero directamente no existe. Pero en ese tiempo estaba al lado del rey, era quien probaba el vino, lo que fuera que se le iba a dar al rey, y era una persona de total confianza del rey. Como por ejemplo la Biblia nos habla de panaderos. Dice la Biblia que bueno, el panadero también era importante. O sea, cada oficio en la palabra de Dios es tomado de una manera importante. Y ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué sería nuestro mundo hoy si no hubiera, por ejemplo, panaderos, si no hubiera gasistas, si no hubiera albañiles, si no hubiera artesanos, jardineros, herreros? Es hermoso ver el trabajo de un herrero. Sí. He visto por ahí las cosas que hace un herrero, y vos decís, qué lindo, cómo trabajan el hierro, cómo lo pueden hacer. Los que trabajan la madera, y una mezcla entre la madera y el hierro, por favor, qué cosa más hermosa. Cosas que salen ¿de dónde? De la mente, de la propia sabiduría que Dios da a las personas. La gente que pinta cuadros que llegan a estar en altas, en casas de gobierno, por ejemplo. Qué importante es una profesión. Entonces, ¿a qué queremos llegar en esta tarde? Te vamos a mencionar algunas de los oficios que la Biblia nos habla. Y seguimos mencionando. Nuevamente en Segunda de Reyes, capítulo 24, ahora dice que, cuando estamos hablando del reinado de Joacim, dice: llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes,
hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Fíjate la importancia que tenía el herrero en ese tiempo. Era quien fabricaba después de los príncipes, armas. Exacto, viene después de los príncipes. Hombres valientes, que serían hombres de guerra, las personas que podían defenderse y luchar. Soldados. ¿Y quién viene después? Artesanos y herreros. Qué importante. Soldados, artesanos y herreros. Sabía en ese tiempo qué estrategia. Es como que si ahora Dios nos lo permita, conquistaría una nación y de la nación se llevan cautivo todos los médicos. Los médicos, ¿qué va a pasar cuando los científicos, claro, que se lleven, por ejemplo, a toda la gente que trabaja en estas zonas o en estas áreas que son súper importantes. Sabemos que todo lo que es salud y educación es fundamental, son los pilares de cualquier... Después la Biblia nos habla, no queremos entrar en profesiones más importantes o menos importantes, pero nos habla, por ejemplo, de autores que dice: el que compone una producción literaria, una autoridad que da crédito a una determinada declaración. Eso lo encontramos en Proverbios 31 o Proverbios 31.1. Ahora lo vamos a dar lectura en un segundito, pero vemos que es importantísimo que alguien, por ejemplo, sea el autor. ¿Qué hubiese pasado si no tendríamos el autor de los Salmos o de la Biblia? Si nadie lo hubiese escrito. Por ejemplo, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ese, por ejemplo, era el 30, verso 1. Bien. Y el Proverbios 31, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Vemos que muchas de estas, por ejemplo, los mismos salmos, no todos eran de David, la gran mayoría fueron de David, otros fueron de Asaf, otros fueron de... son autores que hacían estas producciones inspiradas por Dios, por supuesto, pero obviamente eran autores, se dedicaban a esto. Después tenemos profesiones como cantor, que también se le daba mucha importancia a los cantores. Dice que el rey David, antes de llegar a ser rey, dice que tocaba para traerle paz. Al rey Saúl en ese momento. Que tenía una especie de demonio que ¿cómo dice específicamente? Que es como que era atormentado por un espíritu. Claro, ahí está. Y David tocaba el arpa y se calmaba. Bueno, esa es la importancia. Por ejemplo, capataz. Si usted se va mirando y observando, son cosas que hasta el día de hoy también se necesitan. Uh-huh. Se necesita un capataz para dirigir una obra, para dirigir un arquitecto. Entonces, tenemos carpinteros. Nuestro maestro, cuando digo nuestro maestro, hablo de Jesús. Su papá, terrenal, digamos, José, fue carpintero. Él le agarró el oficio y le enseñó el oficio de carpintería. Entonces vemos que para que alguien aprenda un oficio también tenía que haber un maestro. Uh-huh. Y es lo que se usa hoy. Había dones de maestros. La palabra nos dice claramente, así en el libro de Efesios 4:11, que a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas y a otros maestros. Bueno, cuando habla la Biblia de maestros, podemos decir que son maestros en todas las áreas. Si bien nos referimos a maestros de la palabra, que maestro de la palabra también es un oficio, es enseñar algo importante, es un legado que Dios deja para aprender su palabra. También estaban, por ejemplo, tenemos en Isaías 36, verso 3, y dice: y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Tenemos 3 profesiones en una. En ese tiempo, la mayordomía, el escriba y el canciller. 3 profesiones diferentes que la Biblia toma como importantes y las hace marcar. Volvemos a lo del herrero que estábamos mencionando. Un ejemplo podemos encontrar en Isaías 44, verso 12, que dice: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Tenemos ahí el caso específico de todas las cosas que va haciendo el herrero. Tenemos en Jeremías 18, cuando se habla de la señal del alfarero y el barro, que dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Hoy en día, si nosotros meditamos en esas profesiones, se hace todo más con máquinas, con grandes industrias, pero qué importante eran en ese tiempo. Y de hecho ahora siguen siendo, porque no es lo mismo comprar una vasija de cerámica artesanalmente hecha que algo hecho por la máquina. Tiene un valor agregado. Está en producción, por ejemplo, que salen 10.000 producciones. Entonces, de la misma vasija. No es lo mismo. Lo que te decimos en esta tarde es que aproveches lo que Dios puso en tus manos. ¿Qué haces?
¿Qué sabes hacer? ¿Sos ágil para estudiar? Aprovecha, estudia medicina, abogacía, lo que tú quieras, profesorado, analista de sistemas, lo que a vos te parezca. ¿Puso Dios sabiduría en tus manos? Bueno, practica algún oficio. No, volvemos a decir, no vas a hacer ni más ni menos, pero está bueno ganarse la vida de algo que te gusta. Imagínate, ¿sabes trabajar la madera? Dedícase a ser carpintero, váyate comprando, como siempre aconsejamos, agarrar un trabajito, con ese trabajito saca una parte, obviamente siempre lo de Dios primero, pero después anda ahorrando, comprando tus herramientas. Es impresionante la gente que tiene trabajo con su profesión y lo que se busca y volvemos a decir, lo que hagas, hacelo con la más excelencia posible. La gente que hace las cosas con excelencia y con la mano de Dios, te va a sobrar el trabajo, vas a trabajar con el fruto de tu mano de lo que te gusta. Después tenemos la palabra, aquí hay una profesión en ese tiempo bastante odiada por el pueblo judío, pero no vamos a entrar en detalle, que era cobrador de impuestos, que se dedicaban a cobrar impuestos en el pueblo de Israel para el imperio dominante, que era el imperio romano en ese tiempo. Había otras profesiones que en ese tiempo también eran importantes y ahora se ven. Lo que pasa que, como por ejemplo, consejero, copero, que ya lo dijimos, cronista, que eran altos funcionarios del Estado judío, eran los que escribían las cosas que pasaban, curtidor. Cuando se habla de los magos, por ejemplo, en la misma historia del pesebre, demás, vemos que ellos, por ejemplo, eran gente que estudiaba la astrología. Y no lo ve, en ese tiempo ellos lo usaban para saber, cómo los climas, cómo orientarse, las cosechas, demás. Después se fue desvirtuando, obviamente, y ahora surge lo que surge. Pero en su tiempo era súper importante. Ellos no tenían almanaque como nosotros para decir, en este mes ya es verano, ahí se puede sembrar esto. Claro. En ese tiempo era muy importante saber, la posición, cómo se iba a hacer la cosecha, cuándo tenía que hacerse, con qué clima, con qué... Bueno, con todo esto, ¿qué queremos decir? Nosotros hemos escuchado varios casos, conocemos de mucha gente que ha llegado con profesiones hermosas o terminando casi sus estudios de abogacía, de médico, y suele pasar que en las iglesias dicen, no, todos tenemos que ser pastores, todos tenemos que ser gente de alabanza. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos iglesias llenas de toda gente preparándose para pastores, pero ninguno quiere ser como dice el dicho, todos quieren ser caciques y nadie quiere ser el indio, ¿no? Dios, si te ha llamado para algo, hazlo. Pero si Dios te da la oportunidad de estudiar y ser un médico, por ejemplo, que a la misma gente diga, cuando esté en sus consultorios, atienda, pueda llevar también a la gente a buscar, no solo en pastillas, sino a buscar en otras opciones, como por ejemplo en Dios, hazlo. Porque Dios bendice las profesiones. Bendice si tú eres un taxista, bendice si tú eres un panadero. No tienes que dejar de ser panadero y entrar a la iglesia. No. Entra a la iglesia, sigue siendo panadero y haz obra. Después Dios va a ser en su tiempo, porque de hecho, y puede ser médico y pastor a la misma vez. Exactamente, no tiene una cosa, no quita la otra. Claro, a no ser que sea alguna profesión que directamente no le agrada a Dios en estos tiempos, como... No sé, leer el horóscopo. Como brujo. Claro. Tirar las cartas del tarot. Claro, sabemos que hay cosas que directamente por Dios están condenadas, pero qué importante es tener profesionales en las iglesias, porque si no, siempre vamos a la persona que tiene problema, con esto tampoco quiero decir que una persona más importante que otra, porque ante los ojos de Dios volvemos a repetir que somos todos iguales. Pero si no, siempre vamos a tener que ir a la persona que tiene problema. ¿Y qué de la persona que no tiene problema? La pregunta es, ¿no necesita la salvación? También la necesitan más que nosotros. ¿Cómo vamos a llegar, por ejemplo, a la gente de gran poder adquisitivo? ¿Cómo vamos a llegar a los abogados? Si el abogado, por lo general, te conoce la palabra de Dios de tapa a tapa. Ellos la conocen porque ellos las estudian, claro, al igual que la estudia la persona que está en la política, al profesor de filosofía, si no tenemos un profesor de filosofía en la iglesia. Que ellos mismos estudian la Biblia como otro libro más, así como estudian, no sé, cualquier otro libro lo estudian igual, o sea... Con esto, para cerrar el tema, si Dios ha puesto en ti un deseo, un anhelo, algo virtuoso en tus manos, hazlo para Dios y hazlo y que sea bendición. No dejes que pueda pasar lo que pasaba muchos tiempos antes. Antes pasaba más esto de entrar a la iglesia, listo, no sos más médicos, punto. Tenés que venir y servir a Dios. Sí, serví a Dios, pero servilo con todo lo que vos estás haciendo. Siempre hay un predicador que cuenta que grandes
pero grandes. Gente de la política que tenía ideas increíbles, que tenía... Entonces, ¿qué pasa? La política hoy está gobernada por gente que no teme a Dios. Y nos encontramos con que, nadie defiende la fe en el Congreso. ¿Por qué? Porque cuando hubo gente que estaba por entrar a los congresos, cuando tenía propuestas innovadoras, geniales, para favorecer al pueblo de Dios y favorecer también al demás pueblo, hubo que quizás algún hermano, algún pastor, algún consejero, entre comillas, que le dijo, no, eso no es de Dios, punto. Y se van muriendo los sueños, se van muriendo los anhelos que Dios pone en los mismos corazones. Y después se mueren esas Dios cosas. Dios mismo te va, con esto sí vamos terminando, ir dando la sabiduría. Porque si tú tienes el don, por ejemplo, de artista, y te dedicas en el mundo a pintar mujeres desnudas viéndolas, es un ejemplo rápido que se me ocurrió en este momento. Bueno, Dios te va a decir, bueno, mirá, Dios mismo va a hacer sentir, claro, en el te vas a espíritu. sentir en tu corazón, te va a decir, bueno, hermanito, dedícate a pintar paisajes, casa, lo que fuera, pero bueno, no pintes mujeres desnudas. Y así te va a bendecir muchísimo más que cuando en el mundo vos pintabas mujeres desnudas. O sea que tenemos que traer a los pies de Dios todo lo que hacemos, tenemos, y Dios irá modificando, pero no significa que tengas que tirar a lo todo. mismo que hay grandes de que bueno, podés traer el conocimiento del mundo a la iglesia en el sonido, en la iluminación, en la fotografía, en todo lo que quieras traer y servir a Dios. Y qué lindo es poder hacerlo con excelencia. Así que estudiá, no te quedes. Siempre acuérdate de que primero está Dios. Ocúpate del reino de Dios, de su justicia, y todo vendrá por añadidura. Sé luz donde estés, pero si tienes una profesión... Donde quiera, en universidades, trabajando en la calle, trabajando con las personas, trabajando en una comisaría, trabajando en una cárcel, sé luz donde estés. Ese es el consejo. Esto ha sido todo por hoy. Si Dios puso alguna profesión, estudiala tranquilo, perfecciónate, lee su palabra. Y bueno, esperamos que haya sido de tu agrado este video y que Dios te bendiga. Nos encontramos en una próxima ocasión.